Profesor Miguel, ¿podemos comenzar? Sí. Bueno, esta es una nueva jornada del Seminario de Ciudadanías Contemporáneas, organizado por el Grupo de Investigación Filosofía y Liberación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad nos complace tener con nosotros a la doctora María José López Merino. Ella es licenciada en Letras por la Universidad de Chile, magíster en Filosofía y magíster en Bioética por la misma universidad. Es además doctora en Filosofía Política por la Universidad de Valencia y actualmente es profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma Casa de Estudios. Dentro de algunas menciones importantes del trabajo de la profesora López Merino, podemos citar la publicación del 2019 en calidad de coautora del libro Tiempos de Oscuridad, Diálogos con Hannah Arendt. Asimismo, ella forma parte de la red de arendtianas del Cono Sur y también lleva adelante un proyecto del Fondo de Ciencia y Tecnología chileno denominado La Democracia y la Ira. Entonces, sin más preámbulo, invitamos a la profesora López Merino para que nos pueda brindar la conferencia prevista, que lleva por título Emociones y crisis de la democracia entre la crueldad y la compasión, básicamente por un espacio de unos 40 minutos, y yo un poco antes de que, digamos, se venza el tiempo asignado, pues le voy a hacer alguna señal. Adelante, doctora María José. Gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Eh, Quiero agradecer especialmente, en realidad, tener la oportunidad de conectarme con ustedes, de conocerlos, y participar de este seminario de ciudadanías contemporáneas que me ha parecido una bellísima instancia, una instancia muy interesante, como conversábamos antes de partir. De pronto, una de las cosas positivas que ha traído esta pandemia es que hemos encontrado nuevas formas de conectarnos y de ponernos en contacto para realizar nuestra labor, que en realidad, sobre todo en filosofía, yo creo que en esto vamos a estar probablemente todos de acuerdo, en gran medida consiste en conversar, ¿no? En establecer algunos temas y iniciar una discusión de la que probablemente todos queremos ser parte y de las que tenemos mucho que aprender, sobre todo viniendo de países que son tan cercanos y que tienen tanto en común como los nuestros, ¿no? Empezar a establecer relaciones más horizontales, más vinculadas, más de vinculación entre el sur, creo que es muy importante. Por lo menos para mí ha sido una cosa muy importante en los últimos años. Bien, yo les voy a hablar de dos grandes emociones, podríamos decir, para abordar algunas cuestiones que creo que pueden ser un punto de partida para pensar en la situación o en algunas de las situaciones relevantes de la política y específicamente de los sistemas democráticos de hoy, ¿no? La verdad que yo vengo de la filosofía política, específicamente de la tradición republicana, es lo que más he estudiado, ¿no? Y esa tradición siempre ha hablado de las emociones, siempre ha tenido en cuenta que gobernar significa también guiar, orientar las pasiones humanas, aprender a conducirlas en gran medida. Y un gobernante y un sistema político nunca puede ni despreciar, ni desconocer, ni ser indiferente a las pasiones de los ciudadanos. Todo lo contrario, digamos. Es muy, Maquiavelo lo entendía maravillosamente, digamos. Es parte del arte de gobernar. Y en ese sentido es un tema que se ha ido manifestando en mis propios intereses. Yo hice una tesis doctoral en el pensamiento de Hannah Arendt. Estudio bastante esa autora todavía, la enseño, y claro, ella es una especie de rescatadora justamente de esta tradición republicana que tiene tanto que ofrecernos todavía, ¿no? Con sus recursos, sus ideas para pensar un poco en este ámbito
del alma, ¿no? Y en la idea un poco del alma de la ciudad también. Esa es una idea bien platónica, pero es bien interesante, ¿no? De alguna manera la república también requiere un alma. Y en ese sentido, mis intereses como fueron derivando en esta cuestión de las emociones, pero también quiero contarles eso porque me parece que es pertinente. También esto tiene que ver un poco con el impacto de la realidad, ¿no? Y de la contingencia. Los últimos años en Chile, en Latinoamérica, han sido años muy complejos, con procesos. Nosotros tuvimos un tremendo estallido social el año 2019. Fue justo el año que yo redacté el proyecto La ira y la democracia. Claro, y en ese sentido, bueno, la filosofía política, yo creo que la política en general siempre tiene a la vista la contingencia, siempre está sometida eh, a los vaivenes del acontecimiento, de lo que sucede, y yo creo que tiene que ser así. Si bien yo me dedico a la filosofía, me parece que es evidente que en la filosofía política hay una necesidad de también mirar por la ventana, de ver lo que está pasando y de tratar de mirar los fenómenos desde una perspectiva a lo mejor con un poco más de distancia, pero son esos fenómenos, esa realidad la que nos invita todo el tiempo a pensar. Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales volver a las emociones en estos momentos y, y tal como me gustaría contarles, de lo que se trata un poco es de seguir la pista inicialmente a estas dos emociones. En primer lugar, la crueldad, eh, que es en realidad una emoción muy importante, muy relevante también políticamente, diría yo. Y por otro lado, la compasión, la primera como que quizás un primer límite, ¿no? Yo sigo en esto a la pensadora norteamericana Judith Sklar, que tiene muchos trabajos sobre la cuestión de la crueldad y la democracia. Y en el segundo tema, también me dejó guiar por otra filósofa importante contemporánea que es Martha Nussbaum, ¿no? La importancia de la compasión como una pasión del vínculo social finalmente, ¿no? Entonces voy a ir haciendo este recorrido primero por la crueldad y luego por la compasión, estableciendo también algunas críticas o eh, algunos límites que se puede poner a los conceptos, a los conceptos de estas emociones a la hora de pensar en una democracia. Si estoy cerca del tiempo, me avisan nomás y me hacen una seña para no pasarme, ¿no? Bueno, la crueldad yo creo que es una de las nociones que desde el sentido común podemos entender en general como esa especie de pasión por el daño del otro, ¿no? Cierto placer incluso por el daño infligido en su sentido más clásico, ¿no? Hay que recordar que crueldad, la palabra misma, viene de crudelitas, que quiere decir ya inhumano, sanguinario, sobre todo está vinculado a este sangrar, ¿no? Y está vinculado a crudus, el que sangra, ¿no? Entonces está muy relacionada la noción de crueldad desde siempre al dolor y al dolor físico incluso, ¿no? De ahí viene cruento, toda esa familia que rodea la crueldad y que todas tienen que ver con esta exposición del cuerpo, con la sangre, en fin. Bueno, siempre ha sido un tema filosófico en la filosofía política. La verdad que la crueldad como pasión, sobre todo como pasión de los tiranos, yo diría, en el mundo clásico, esa es la representación más típica de la crueldad, ¿no? Platón en la República ya habla del tirano como aquel que es capaz de, y cito aquí, quitar vida y le gusta, y gustando él mismo, perdón, eh, con lengua y bocas impías la sangre de sus parientes cuando destierra y mata, ¿no? Esa es una descripción del tirano que hace Platón en la República. Bueno, Séneca también habla mucho de la República, el mundo de la República Romana, sobre todo pensando en la crisis que empieza a vivir Roma y el lugar que en esa crisis tienen los excesos que son característicos de la crueldad y
su uso por gobernantes que de alguna manera son tomados incluso por ella, ¿no? Séneca habla de la crueldad como una enfermedad, dice que es una especie de locura, ¿no? Que ataca a algunos gobernantes, a algunos reyes y que busca en realidad el daño irracional, ilimitado. Séneca es muy duro con la crueldad, ¿no? Él entiende, y es también porque lo ve, que la crueldad lo que hace es producir un daño, gozar del daño y al mismo tiempo engendrar otros daños. Cada acto de crueldad genera venganza, dice el propio Séneca, y eso de alguna manera construye historias de violencia y de odiosidad que es muy difícil erradicar una vez que se instalan en las comunidades políticas, ¿no? En ese sentido, como les decía, está muy presente esta noción en el mundo clásico. Yo ya les hablaba de Maquiavelo. Yo creo que Maquiavelo es uno de los grandes pensadores de las pasiones, y a él, más que la crueldad, a él le interesa lo dice claramente en El Príncipe, que el príncipe parezca cruel, pero el príncipe también tiene que ser medido en esa crueldad. Parecer cruel porque es importante que le teman al príncipe, pero no pasarse de rosca, como diríamos en Chile, es decir, la crueldad tiene que estar, los actos de violencia, dice Maquiavelo, tienen que estar muy, muy bien limitados, ¿no? Porque si no, lo que se generan son odiosidades y venganzas que en el fondo desestabilizan totalmente el sistema, ¿no? De todas maneras, Maquiavelo le va, yo creo, temer mucho más que a la crueldad, a la clemencia, ¿no? La clemencia como la virtud, si ustedes quieren, contraria como una virtud que es contraria completamente a la crueldad, puede traducirse rápidamente en una debilidad, ¿no? Para el gobernante, y eso, lo dice Maquiavelo, puede llegar a ser mucho más cruel, ¿no? Con sus ciudadanos siendo clemente, en gran medida, ¿no? Es decir, quiere decir eso siendo débil de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí también aparece otra vía que es interesante, que es la vinculación entre crueldad y justicia. Parece que es muy fácil que en la aplicación de castigo, eso está en casi todo el pensamiento clásico, pasemos rápidamente del castigo justo, por decirlo así, al acto cruel. El límite es muy delgado. Y ahí hace aparecer otro rasgo que para mí es muy importante y que Judith Sklar va a rescatar muy importantemente, y es la idea de que la crueldad se vincula con el ejercicio del poder. O sea, la crueldad es una pasión que surge en los poderosos, no en los débiles, ¿no? Es difícil pensar que podría llegar a ser cruel alguien que no tenga en absoluto poder, ¿no? Entonces, ese es un dato bien importante, creo yo, porque ya nos pone un poco en camino de lo que esta pasión significa y de lo que puede implicar para un sistema político, ¿no? Y por qué está tan presente en realidad en los sistemas políticos y en el pensamiento clásico acerca de la república, acerca del buen gobierno, en fin. En esto yo creo que Judith Sklar es la autora que yo sigo o más sigo en esto, y una de las cosas que ella hace es definir la crueldad como justamente el ejercicio, muchas veces vinculado al placer, ese es un elemento interesante, creo yo, eh, el ejercicio de un daño, dice Judith Sklar, a un grupo o a una persona que es más débil por una persona o un grupo que son efectivamente más poderosos, ¿no? Entonces, ese elemento está en la definición misma de lo cruel. No es cualquier daño, ni es un daño accidental, es un daño que se ejerce desde el ejercicio mismo del poder. Bueno, ¿qué es lo que me interesa de Judith Sklar? Y que les vengo un poco a contar, si es que no la conocen, si no lo podemos discutir con más detalle.
es que ella hace toda una genealogía de la aparición del rechazo a la crueldad, como un rasgo específicamente moderno, que surgiría, según Sklar, de la guerra de las religiones, ¿no? Hay un momento histórico específico, que son las guerras religiosas que ocurren entre el siglo XVI y XVII en Europa, y que crean un cierto orden político nuevo y también una nueva moral, ¿no? La moral de la tolerancia. Este es el origen del liberalismo. Sklar es una liberal bastante, diría yo, intensa en su liberalismo. Bueno, lo que ella dice es que el rechazo a la crueldad, a mí me parece que es una lectura de la historia del liberalismo interesante, ¿no? El rechazo a la crueldad es el origen de la tolerancia y por lo tanto del liberalismo, ¿no? Y le puedo leer una cita cortita aquí que el fundamento, dice, más profundo del liberalismo se encuentra allí, en la convicción de los primeros defensores de la tolerancia, una convicción nacida del horror y según la cual la crueldad es un mal absoluto, una ofensa contra Dios o la humanidad, ¿no? Entonces sería esta experiencia, que es una experiencia histórica, ¿no? Del horror de la guerra de las religiones, después le va a sumar a esto Sklar, el horror de la conquista de América, que es un dato para nosotros interesante, ¿no? El horror que surge de la esclavización de los pueblos originarios. Y ella, Sklar, es una pensadora que se inspira muchísimo en los autores pre-revolucionarios franceses, Montaigne, Montesquieu, Rousseau, son para ella muy importantes. Y todos ellos son increíblemente sensibles a la cuestión de la crueldad. Entonces, esos dos hechos, por un lado las guerras de las religiones, por otro lado la terrible conquista española, dice ella derechamente, y las crueldades que se cometen con los pueblos originarios. Sklar recuerda ese hermoso texto, ese hermoso ensayo de Montaigne, por ejemplo, de caníbales, sobre los caníbales, donde Montaigne dice, bueno, que se escandalizan tanto de la crueldad de estos indígenas americanos que se comen los cuerpos, por lo menos ellos se los comen muertos, dice. Aquí en Europa, no hace mucho tiempo, y está hablando de nuevo de la guerra de las religiones, en este caso es Montaigne, bueno, ni siquiera estaban muertos, ¿no? Las masacres que han ocurrido en Europa no son ni siquiera comparables a esos actos rituales. Eso lo dice en este bellísimo ensayo sobre los caníbales de Montaigne. Bueno, estos pensadores y esta idea de Sklar a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque mirar, y ella relaciona directamente este origen del liberalismo, de la tolerancia, de una nueva moral incluso, de esta experiencia chocante, de este rechazo a la crueldad, que es una especie de descubrimiento histórico de este mundo moderno que se encamina ya, podríamos decir, a un mundo donde va a aparecer en el futuro la democracia, ¿no? Sklar hace el nexo directamente con la democracia y dice, eso es el origen de nuestra democracia y es la pasión que tendría que, por decirlo así, caracterizar la experiencia democrática. Un rechazo casi visceral, dice, o sea, una cosa casi física, una especie de asco que produce los actos crueles hacia otros seres humanos. Uno podría agregar probablemente hacia otros seres sintientes incluso, no solamente humanos. Hoy día ese es un tema que es de bastante sentido común también, ¿no? Entonces, es muy interesante, creo yo, esa experiencia que es una base sentimental, si ustedes quieren, que es una pasión bien básica, ¿no? Rechazar los actos crueles como, no como un fundamento. La Judith Sklar no lo va a plantear como una fundamentación, pero sí va a mostrar que esta experiencia, que también es una experiencia anímica, que es una experiencia pasional, está en este elemental rasgo de la convivencia y específicamente de la convivencia democrática, ¿no? La democracia es un sistema en el fondo, eso es lo que quiere decir, que no admite la crueldad y que reacciona frente a ella, ¿no?
un sistema que de alguna manera, desde la perspectiva de Sklar, ha descubierto, históricamente además, en la modernidad, en ciertos espacios como el europeo, la necesidad de vivir bajo un ideal de igualdad que es la democracia misma, y desde esa experiencia rechaza en el fondo estas experiencias que sobrepasan todos los límites, que buscan causar daño y que son la crueldad, ¿no? Entonces, esa base sentimental me parece súper interesante para pensar la democracia, porque vamos a tener muchas dificultades en ponernos de acuerdo en lo que la democracia quiere hacer, pero probablemente estemos de acuerdo, sí, como una cuestión elemental, aquello que la democracia no puede permitir, ¿no? Efectivamente, los actos crueles y sobre todo la crueldad pública, ¿no? Que era un rasgo, sobre todo antiguamente, de los sistemas penales, en fin, ahí hay toda una historia de la crueldad que tiene que ver con el castigo, con la pena, con las cárceles incluso también, ¿no? No se trata de que con las democracias esto desaparezca, para nada. O sea, tendríamos que pensar que Sklar sería realmente un ingenuo de pensar, pero es interesante ver este elemento, yo diría que tiene más un carácter normativo, ¿no? Es decir, cómo pensar un sistema democrático en el que realmente la crueldad sea una cuestión difícil y ojalá imposible, ¿no? Cuáles son los elementos que tenemos para construir esa forma de vida, que tendría que ser una forma de vida que no admitiera formas de crueldad hacia los demás, ¿no? Bueno, ella complementa esto más adelante, es clara en su pensamiento, con un texto maravilloso que se llama Los rostros de la injusticia, y muestra cómo gran parte de las formas contemporáneas, actuales de crueldad, tienen que ver con la injusticia en los sistemas democráticos, con una injusticia, con una justicia incompleta, con una justicia que todavía es muy sesgada, que tiene una serie de formas de discriminación y de opresión que siguen vivas, ¿no? Pero bueno, ahí es un texto muy bonito porque además introduce el tema de las víctimas, de la voz de las víctimas, la importancia que tiene la voz de las víctimas en el espacio público, ¿no? Bueno, pero solo me quiero quedar contándoles esa parte de Sklar y este reclamo por las sociedades democráticas como unas sociedades que no admiten la crueldad pública. Me parece que eso es un rasgo súper interesante de discutir y se los dejo ahí sobre la mesa. El otro elemento que me gustaría poner sobre la mesa es un elemento diferente que viene, les decía yo, de otra autora, que es en el fondo una democracia. Una democracia es un sistema que no admite, no hace posible, o hace muy difícil, o debe trabajar para hacer difícil, podríamos decir, eh, la crueldad, y sobre todo la crueldad en el espacio público, ¿no? Pero como dice Martha Nussbaum, también necesitamos, por decirlo así, emociones constructivas en la vida democrática. No solo, y es interesante lo que plantea Sklar, por eso yo se los cuento, porque me parece que ese borde negativo de decir, miren, esto es inadmisible, y a esta inadmisibilidad de la injusticia, del dolor provocado sobre otro públicamente, de un sistema que admite ese dolor, hay un elemento también positivo, y yo creo que la Nussbaum es probablemente de las autoras norteamericanas, sobre todo, que más ha trabajado esta presencia de las emociones en las democracias actuales, y sus limitaciones también, por supuesto. Bueno, pero siguiendo a Nussbaum, en el fondo no bastaría, por decirlo así, solo con evitar evitar la crueldad, establecer los límites de una sociedad que no admita la crueldad. Se hace necesario, dice Nussbaum, y lo repite con mucha fuerza en varios de sus libros, realmente un compromiso muy radical para abordar una democracia contundente y consistente, ¿no? No solo bastan los principios, que por supuesto son importantes, no solo bastan la estructura social, pensando un poco
en Rawls, ¿no? Si ella es bastante rawlsiana finalmente, sino que hacen falta también pasiones que nos inviten y nos enseñen, que nos guíen en el proceso de vinculación con los demás. No hay ninguna democracia posible sin esas pasiones del vínculo, podríamos decir, ¿no? Un poco, esto se parece harto a la piedad, al concepto de piedad rusoniano, ¿no? Este sentimiento también espontáneo que podemos tener por los demás, aunque la Nussbaum es muy crítica, como muchos pensadores norteamericanos, probablemente porque no lo conocen suficiente, creo yo, de Rousseau, ¿no? Eh, la compasión es de padecer con otro, de eso se trata la compasión. La Nussbaum lo toma directamente de Aristóteles, en realidad ella es una pensadora bastante aristotélica, aunque hace sus modificaciones también. Y recordando a Aristóteles, ella nos dice que para sentir compasión con otros debemos en primer lugar considerar que ha sucedido algo grave, que ha habido un daño, algo grave le ha sucedido al otro, y también que eso que ha sucedido no es responsabilidad de la gente, ¿no? Es algo que simplemente le ha llegado, ¿no? Y una tercera cuestión, que también inspirándose en Aristóteles, la Nussbaum propone, es que aquello que sucede, aquel daño del que nos compadecemos, también nos podría haber sucedido a nosotros, ¿no? Son esos tres elementos. Para sentir compasión, en realidad, tenemos que considerar que le ha sucedido algo grave a alguien, tenemos que considerar que ese daño, eso que le ha sucedido no es su culpa y que nos podría suceder a nosotros. Con esos rasgos, ella desarrolla un concepto relevante, diría yo, de compasión como la forma o la pasión que hace posible la convivencia democrática y que puede orientar, les decía yo, la vida política en un desarrollo. Ella tiene una visión bastante eudaimonista, podríamos decir, de esa vida política. Y se da cuenta que con el liberalismo político tampoco alcanza, digamos, ¿no? No es suficiente tener un conjunto de principios, unas normas y un sistema legal eficiente, que sin duda son cosas súper importantes, pero son condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Es necesaria una promoción activa de los vínculos de compromiso con la comunidad. Si no, las comunidades simplemente entran en crisis, que es en gran medida lo que nos ha ido pasando, ¿no? La indiferencia, simplemente el desprecio, el desarrollo del odio, que es una cosa súper importante hoy día en las esferas públicas, lo que van a hacer es ir minando esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, de empatizar, de tener en el fondo compasión, en este sentido de padecer con el otro, ¿no? Y eso, al final, se termina de alguna manera la destrucción misma de la comunidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se instala la compasión en una comunidad? Es difícil, es una tarea larguísima. Un poco se parece en esto también a Rousseau, ¿no? Educar al Emilio es una cosa muy, muy larga, digamos, ¿no? Educar en la compasión, educar en el vínculo significativo con otras personas es una tarea, decir, de la comunidad política completa y es una tarea muy larga, de varias generaciones, de realmente instalar una cultura, uno podría decir, compasiva, una cultura sensible al dolor de los demás, ¿no? Bueno, por supuesto que la compasión tiene grandes peligros, hay muchos críticos de este concepto. Yo conozco bastante a una especialmente, que es la Hannah Arendt. Hannah Arendt hace una tremenda crítica a la noción de compasión rusoniana en su libro sobre la revolución. Eh, Ella vincula esa compasión directamente con la violencia y la idea de alguna manera, instalar en la esfera pública una pasión que manipulada, porque esa es un poco la idea en ese libro, eh, puede llegar a conformar una esfera
casi totalitaria, o sea, protototalitaria, una esfera que justifica la violencia, una esfera donde hay algunos que importan y otros que no, en fin. La compasión es un manto que también puede ser muy peligroso si se usa y se utiliza como argumento para establecer esferas públicas donde no es posible la crítica, donde de alguna manera eh, el campo de lo público se ve de una manera monolítica, ¿no? Ella vincula directamente la compasión con la violencia y su utilización como medio para conseguir otros fines. Aquí la figura para Arendt clave es Robespierre, digamos, ¿no? Robespierre es el gran educador, uno podría decir, de la compasión y es el gran utilizador de la compasión en este mundo revolucionario. Y bueno, por supuesto que Arendt cualquier cosa que sea que constituye un cierre del espacio público, que nada de eso le gusta. Hay que pensar que ella es una pensadora sobre todo de la experiencia totalitaria, entonces obviamente que... Bueno, pero ¿qué es interesante, creo yo, de la compasión? Y aquí me centro más en Umberto Giannini, que algo les alcancé a contar de él, ¿no? La verdad que todo contrato social, toda esfera pública requiere, yo creo que ese vínculo con los demás es un vínculo que ningún liberalismo hoy día puede negar, porque vivimos con otros, estamos instalados en la experiencia colectiva y las instituciones, incluso las más perfectas, requieren de ciudadanos que confíen en ellas, requieren de personas que estén dispuestas a hacer algunos sacrificios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo uno podría explicar eso? Algunas de las cosas básicas de nuestros sistemas democráticos, como por ejemplo el pago de impuestos, no sé, la necesidad del respeto a las leyes, sin estas nociones de confianza básica en los demás, ¿no? En ese sentido, Giannini habla de hospitalidad y de compatencia, son los dos términos que utiliza él, siguiendo sobre todo bueno, con el de hospitalidad a Levinas, pero con el de compatencia, esta idea de compadecer con otros ante el mundo y abrirse a un mundo que es común y a un espacio común en la medida en que podemos converger, ¿no? No necesariamente lo vamos a hacer, pero podemos converger en ese mundo común. Entonces, la pasión de la compasión aquí no se ve simplemente como un empatizar ciego, diría yo, a todo evento, un seguir al otro, sino que estar abierto, tener la posibilidad de la hospitalidad hacia los demás y de apertura mínima que genere justamente la confianza, como decíamos, básica, que haga de alguna manera posible y viable la vida en común, ¿no? La verdad que un sistema de este tipo y el desarrollo de una pasión como la compasión en la vía pública va a requerir también increíble trabajo de la instalación realmente de una cultura política distinta, ¿no? Una cultura política que no solo esté basada en instituciones, no solo esté basada en, em, en principios, sino que cuente con los hábitos de sus ciudadanos y enseñe en esos hábitos a una cierta conducción del propio mundo más pasional, ¿no? Todas estas visiones yo creo que al final, sobre todo en el tema de la compasión, implican una transformación, si ustedes quieren, interior importante. Hay algo así como una revolución del corazón, en realidad, que es un término rusoniano, pero creo que aplica completamente aquí, ¿no? Entonces, realmente una democracia que funcione, donde las personas, no digo lleguen a constituir una realidad única, que todos sean, que no haya conflictos, pero sí donde haya una apertura mínima para que las instituciones funcionen, para que la confianza y el vínculo social no se rompa, va a requerir estos actos bastante exigentes, diría yo, de una formación ciudadana llevada hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que en ese sentido,
Y aquí la filosofía probablemente tiene una buena labor, lo dice la Nussbaum en varias partes de su obra, y también lo dice Giannini, curiosamente. La filosofía tiene un importante rol que hacer, ¿no? Considerando estas pasiones, ayudando, como decían los estoicos, como decía el mundo helénico en general, a conducir esas pasiones hacia algún lugar y a abrir un espacio de conversación, de diálogo, de encuentro y desencuentro, sobre una base pasional sostenida en el tiempo, ¿no? Que permita efectivamente un diálogo mucho más eficaz, y una conversación transversal, uno podría decir, en los distintos niveles eh, de la vida política, por supuesto de las instituciones, pero no solo de las instituciones, ¿no? Le interesa mucho a Marta Nussbaum y también a Umberto Giannini, diría yo, las formas públicas que pueden adoptar estas conversaciones, basándose sobre todo, diría yo, en el ejercicio crítico, porque tenemos todo el derecho a criticar también las pasiones de unos y de otros, pero aceptando sí al menos estos dos elementos que yo les vengo a proponer. A lo mejor estoy equivocada, pero ya me van a decir ustedes qué les parece. Por un lado, el rechazo a la crueldad como una cosa básica de la convivencia, y por otro lado, la construcción de una sociedad compasiva y de una ciudadanía que sea capaz de desarrollar esta capacidad empática, de vincularse con el otro de una manera no agresiva inicialmente, y que le abra de alguna manera el camino a el fortalecimiento de un conjunto de instituciones que sin estas pasiones probablemente van a ser bastante inútiles, ¿no? Hoy día vemos como, creo yo, los discursos de odio, las divisiones, bueno, las guerras en las que estamos, que están presentes en nuestro horizonte, instalan justamente pasiones que son increíblemente destructivas, ¿no? Como lo es el mismo odio, la ira, que Nussbaum es muy crítica del trabajo de la ira, a pesar de ser aristotélica, reconoce por supuesto la ira justa, pero no le da un lugar tan privilegiado justamente por el temor que siente del carácter destructivo que va a tener. Bueno, en ese contexto, al menos estas dos pasiones elementales, el rechazo a la crueldad como una condición y la construcción de instancias compasivas hacia los demás, pueden ser, creo yo, un buen primer elemento, por supuesto que insuficiente, pero pueden ser un buen camino hacia eh, la conformación también de una democracia sentimental, ¿no? Es decir, de una democracia que cuente con nuestras emociones y las trabaje, las perfecciones, y para eso están, digamos, y nos ayuden a vivir de una mejor manera, que yo creo que es lo que todos esperamos y queremos, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo. Gracias. Sí, tenemos unos 5 minutos más que Ya. podría perfectamente desarrollar algunas ideas porque estamos muy atentos. Bien. Bueno, eso, a mí me parece que la crisis actual de la democracia en ese sentido también es una crisis sentimental, muy, muy profundamente sentimental, ¿no? Es decir, eh, los problemas de convivencia que tenemos son serios, eh, el alza de los discursos de odio, su propagación, su validación, su repetición, y esta especie como de deformación que esos discursos provocan en las nuevas generaciones, que yo creo que todos somos profesores universitarios acá, o muchos, y eso es muy impresionante, ¿no? Uno puede palpar, digamos, esa deformación que muchos de estos discursos pueden provocar en las nuevas generaciones, instalando temas como la intolerancia, distintas formas de discriminación, esta necesidad de quedarse en un grupo muy cerrado, ¿no? Con el que, claro, convivo y ejerzo un montón de buenas pasiones, pero solo para mi grupo, ¿no? Todos los demás están en el otro horizonte. Creo que todas esas cosas son en general enfermedades sentimentales, entonces
una democracia que no se preocupe de esto, un sistema democrático, una filosofía política que no vuelva a poner la importancia de pensar en estas cosas, creo que nos vamos a quedar cortos y que aportamos poco en realidad a la transformación y a la mejora en esta situación de crisis que, bueno, para mí es muy evidente, quizás probablemente vamos a compartir eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María José López Merino. Creo que podríamos abrir una primera ronda de comentarios y preguntas. Ujú. Y entonces, no sé si profesor Miguel quisiera abrir esta rueda. Gracias, Marco. Gracias a la profesora por su exposición. En realidad provoca mucha reflexión. A mí, en particular, pensaba en, además de la compasión, si, qué otros, digamos, elementos o nociones básicas podría tener una democracia y cómo éstas se pueden articular. O la compasión la considera como, digamos, un sentimiento núcleo a partir del cual pueden florecer las demás, como eh, empatía o benevolencia o altruismo, etc. ¿Considera que hay un núcleo central Ujú, o, o simplemente hay varias a trabajar, ¿no? ujú, Y en cuanto al otro lado, el de la crueldad, pensaba algo, si la crueldad ya no es ya no requiere algo previo para ujú, sentir que es crueldad, ¿no? Es decir, o quizá un marco narrativo mm, me permita que estoy siendo cruel, ¿no? mm, Eh, Recuerdo una lectura de Rorty hace mucho tiempo, en los 90, mm, escribía Rorty a raíz de la guerra en la ex Yugoslavia, ¿no? De ujú, cómo volvía a descalificarse al otro como no humano, ujú, a calificarse al otro como no humano para justamente cometer los actos de crueldad, que ujú, también fue una guerra bárbara. Eh, entonces él reflexionaba de cómo los afectos generalmente son los más naturales, cerrados a grupos pequeños, y él abogaba pues para extender en el mm, marco de emociones, eh, con lo cual es difícil porque generalmente los afectos mm, funcionan más limitadamente. Entonces, ¿cómo dar el mm, paso a esa emoción más por la humanidad para que ésta deje de ser meramente un ideal, ¿no? ujú. Un par de preguntas que me ocasionaba, profesora. No sé qué Mm. reflexión a su vez. Muchas gracias por sus preguntas, son muy buenas, Miguel. Muy interesante lo que propone. Sobre lo primero, bueno, esa es una gran pregunta. Yo diría que Nussbaum, que es un poco la autora en la que yo me baso para hablar de compasión, a mí no me gusta todo lo que ella dice en este tema. Ella cree que hay un núcleo, diría yo, general, que podríamos llamar amor en un sentido muy general, y que incluye compasión, finalmente, amistad cívica, ciertas formas de solidaridad que son más amplias. A mí no me convence porque creo que el concepto de amor es demasiado amplio y probablemente demasiado ambicioso también, en un sentido general, pero sí creo que la compasión tiene este elemento eh, de ser, de padecer con el otro como una cuestión elemental, ¿no? No necesariamente sufrir lo que el otro sufre, no es en ese sentido un padecer en un sentido fuerte, sino que una pasión donde donde de alguna manera me conecto, establezco un vínculo y también pienso en mí mismo, ¿no? Digo, esto me podría haber pasado a mí también. Entonces, esto es terrible, este dolor también
quizás no me duele como al otro, pero me afecta porque me doy cuenta que es algo que le pasó a él, que me puede pasar a mí, que le pasó. Bueno, pensemos un poco en la compasión con los animales, que yo creo que es un tema bien interesante. Toda la tradición empirista ha desarrollado esto muy extensamente, digamos. Eh, Francamente, no es difícil pensar en formas de compasión con otras especies, sobre todo con especies que de pronto uno dice, bueno, mm, su sufrimiento o algo que le esté pasando me afecta directamente. Entonces, es un vínculo muy elemental, no es el único, pero a mí me parece que es un vínculo afectivo muy elemental para la convivencia en una democracia, que no significa necesariamente benevolencia, que ya es más exigente, o amor, sino que esta idea de que yo y él estamos vinculados y que cuando él sufre o el otro sufre o ella sufre, esto es algo que me afecta de alguna manera. Yo comparto con usted que es muy difícil sentir compasión y Nussbaum pone mucho acento en eso, en seres humanos muy lejanos, digamos. O sea, yo veo una cosa aquí eh, al otro lado del mundo, pero bueno, yo no sé, pienso que efectivamente tendemos a psicológicamente a identificarnos, a compadecernos, a estar mucho más afectados por justamente las personas que tenemos cerca y que se parecen a nosotros además. Pero bueno, igual las pasiones son educables y tienen esta cosa plástica de una afectividad y van a requerir virtudes, van a requerir, por lo tanto, principios, no bastan, sin duda, yo en eso comparto también. Eh, a mí me gusta mucho, se me va a salir a lo mejor un poquito lo kantiana, el sentimiento del respeto, por ejemplo, que es un sentimiento clásico. Me parece que ahí hay algo también interesante, ¿no? Del vínculo con las instituciones. Me parece que una democracia tampoco vive sin tener un valor y un sentimiento, no solo una noción de cuáles son los principios, cuáles son las leyes que gobiernan nuestra vida en común, sino que una adhesión a esas leyes, a esos principios y a esas instituciones. Y el respeto en Kant cumple esa función con la ley. Eh, Puede ser un poco frío el respeto, pero, pero es interesante también y yo creo que hay pasiones más frías, otras más tibias, más calientes que otras, pero hay que, hay que fijar ese mapa. También a mí me interesa mucho algo que no es propiamente una pasión, pero tiene un elemento pasional que es la solidaridad, tal como la está trabajando hoy día Rael Jaeggi, la pensadora alemana. Tiene un trabajo muy bonito en solidaridad que se parece bastante a algunas de las ideas de Hannah Arendt sobre el tema. Arendt descarta la compasión, dice que esto es un horror, que nos vamos a empezar a identificar unos con otros, que eso se presta, como les decía yo, para la manipulación, para el totalitarismo, para las formas de violencia. Entonces ella dice, bueno, pero igual hay una forma de convivencia donde yo puedo no querer al otro, a lo mejor no padecer con el otro, pero sí considerarlo, tenerlo presente. Y esa es un poco la base de la noción de solidaridad, que es una especie de empatía más abstracta, uno podría decir. Eso lo estoy inventando yo en realidad, pero... Y el otro lado de su pregunta que también me parece muy importante, porque en esto sí Hannah Arendt nos puede ayudar mucho. La crueldad es la última etapa del proceso. La deshumanización, la discriminación, empezó mucho antes. Ella, bueno, en los orígenes del totalitarismo, dice muy gráficamente, dice, bueno, cuando los judíos llegan a la cámara de gas, ya no había nadie que reclamara por ellos, ¿no? O sea, esa última etapa, que es la aniquilación, derechamente, es una etapa preparada con mucha antelación. Primero los discriminan, los dejan en un gueto, luego les quitan la ciudadanía, luego los deshumanizan completamente. Entonces, cuando ya aparece la crueldad, y eso es interesante de la crueldad, porque se ve, yo les decía, está vinculada a la sangre, a la cosa, al daño físico incluso, pero hay un acostumbramiento también a la crueldad.
Y en ese momento la crueldad se convierte en una especie como de oficio del daño sin ninguna reacción en los entornos muchas veces. Y esto es muy típico de las sociedades, por ejemplo, injustas, ¿no? Nosotros nos acostumbramos en las sociedades injustas a ver cotidianamente cuestiones que otras, de repente vienen personas de otros lugares, o en fin, y que se escandalizan y uno dice, bueno, pero aquí esto es normal. ¿Te fijas? Entonces, es interesante eso porque es una pasión muy feble y que su efecto en quien la siente, y eso es muy típico también de los relatos de guerra, ¿no? Tanto las víctimas como los soldados siempre están en esos relatos, en esos testimonios, esta idea del acostumbramiento, ¿no? Ya no lo encuentro tan horrible, ya no me afecta tanto, entro en una forma de acostumbramiento que, por supuesto, que facilita este proceso y lo único que hace es profundizar, en el fondo, nuevas formas de crueldad al final, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, el del proceso, yo diría, y el del acostumbramiento, como dos temas que me parecen súper relevantes de abordar. Sí, Teníamos una pregunta también, doctora María José. sí. Tenemos aquí a alguien conectado. Rueda, sí, ese es el dato que tengo. Sí, adelante, para que pueda preguntar o hacer el comentario. Sí. Em, Bien, felicito a la ponente, buenos días, buenas tardes ya aquí. Este, es un gusto poder volverla a ver a María José. Estuve en enero con ella en Chile, sí, y estuve en la conferencia de Hannah Arendt justamente. Qué excelente el tema, ¿no? Sobre el tema de sobre la compasión, y me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, ¿no? Que decía al respecto de ello que los seres humanos deben sentir sus emociones, sus modos de ser, de tal manera que estos modos de ser obedezcan a la razón como un hijo obedece a un padre, ¿no? Así lo mencionaba Aristóteles. Entonces, hay un tema que yo a veces, cada vez que, por ejemplo, estoy con mis alumnos en clases y les digo, a ver, en filosofía, en la clase de filosofía, les digo, a ver, miren a sus compañeros al costado y díganme, ¿cuánto valen para ustedes sus compañeros, ¿no? Que están al lado. Se miran y se empiezan a reír como diciendo, y esta pregunta, ¿no? Qué absurda, pero no resulta, para ellos resultará ser absurda en algún momento porque no les han enseñado a ver al otro como importante y valioso, sino como de repente una cosa, ¿no? Algo utilitario. Entonces, basándonos en esa cosificación del otro sobre lo utilitario que puede ser, simplemente la compasión de repente queda reducida, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, ¿qué podríamos hacer en las comunidades en la educación? Es importante realizar, pero de repente por ahí va el tema de poder alcanzar más compasión en el ser humano, el poder saber que el otro llegue a ser valioso, ¿no? En nuestras comunidades, ¿no? Y creo que eso debería ser una prioridad, ¿no? Qué gusto conocerle, y esa es mi reflexión para ti, María José. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Perdona, ¿tu nombre cuál es? Adriana. Ah, Adriana. Adriana. Ok, gracias, Adriana. Sí, sí. Muchas gracias, Adriana. Bueno, lo que tú señalas, yo creo que la verdad que Aristóteles, Nussbaum, Giannini, incluso Arendt también a su manera, la importancia de la educación en esto, en general, en la vida política y en la promoción de hábitos y de formas de vida que hagan vivible la vida, digamos, ¿no? Y que el vivir juntos no sea efectivamente una condena, no sea una guerra, sino que sea la posibilidad de crear y de instalar una sociedad, ¿no? Es un tremendo desafío, y ahí yo creo que, y vuelvo a Rousseau, yo creo que es el gran pensador al final eh, de la necesidad de educar a los seres humanos profundamente, o sea, de transformar los corazones, que era algo que de alguna manera está propuesto en el Emilio, ¿no? Es decir, uno no puede leer el contrato social sin leer el Emilio, y ambos están completamente vinculados, porque la creación de las nuevas instituciones, de una ley, de la república, del derecho, que es tan importante para Rousseau, es imposible sin una transformación interna de los sujetos. Y eso solo ocurre con la educación. Ahora, ¿qué de la educación? Eso podríamos hacer como 8000 programas, porque eso es una tremenda tarea, pero
sin duda que la filosofía ahí tiene un rol muy importante, porque como tú bien dices, ¿no? De alguna manera se trata de gobernar también nuestras emociones en cierto sentido, ¿no? No necesariamente reprimirlas, no estoy pensando en eso, pero sí de conducirlas, como tanto le interesaba a Aristóteles en general. Y Profesor de María hacer, José, sí, sí, Jackie Silva también quería hacer una pregunta, ah, entonces, adelante Jackie. Bueno, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Este, mi cámara no me enfoca muy bien, así que la tengo apagada, disculpe. Quería hacerle una pregunta, porque digamos que con los datos actuales sobre crueldad y sufrimiento, están bien asociados al crimen organizado también, ¿no? El crimen organizado es capaz de generar actos de crueldad dirigida a poblaciones enteras, la trata de personas, en el caso del Perú, la muerte casi sistemática bueno, el asesinato de líderes indígenas, eh, mucho daño, mucha degradación del medio ambiente. eh, bueno, usted ya sabe, quería saber si este aspecto del crimen mm, entraba dentro de este pensamiento, ¿no? De cómo puede funcionar una democracia con estos elementos de crimen organizado, ¿no? Y por otro lado, asociado a eso, es si si los sistemas de justicia pueden educar, ¿no? En lo que es la compasión, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Porque comentaba que uno de los requisitos era para la compasión, ¿no? ujú, Que la persona con la que se tenía compasión no era culpable, ¿no? O eso, de acuerdo a Nussbaum, creo, ¿no? ujú, exacto. Como uno de los requisitos, pero muchas veces se tiene culpa, Mm, ¿no? Entonces, lo que llega al sector de justicia eh, son diferentes actores y muchos de ellos tienen culpa, tienen responsabilidad, tienen culpa o son responsables, ¿no? Y muchas veces esta responsabilidad o esta culpabilidad o estos, digamos, los actos que cometen provienen de circunstancias en las que, como usted comenta, hay una normalización, ¿no? Entonces dice, no, bueno, pero era normal en mi grupo, en tal cosa, o ya se veía, ujú, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? ujú. Entonces quería sus comentarios, su opinión sobre estos aspectos y Ujú. bueno, agradecerle nuevamente por magnífica conferencia. Gracias. Gracias, Jackie. Muchas gracias, Becky, por tus preguntas muy buenas. Realmente me hacen harto pensar y creo que esa es un poco también la idea de compartir en este tipo de instancias. Mira, lo del crimen propiamente tal, por supuesto que pone en jaque a un sistema democrático el crimen organizado, eso yo creo que duda cabe de eso, pero yo creo que una de las cosas interesantes que nos muestra la crueldad, o estas reflexiones que yo he extraído sobre todo de la tradición republicana y de Judith Sklar, ella no habla sobre el crimen organizado, pero sí yo te diría, es súper interesante como en lo que tú misma relatabas, cómo la crueldad aparece como un acto de poder de eh, de esos grupos de crimen organizado. O sea, a ellos no les basta cometer sus crímenes, sino que quieren mostrar que tienen el poder. Y generalmente en ese acto de mostrar el poder en la esfera pública aparece la crueldad, ¿no? Como un acto de omnipotencia, si tú quieres. Es decir, aquí nadie me puede hacer nada y yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera. ¿Te fijas? Entonces, es bien interesante porque te muestra un poco
algo así como de la forma, la sociología, si tú quieres, de operar, de esas formas nuevas de poder, bueno, que no son tan nuevas, pero que sí están rivalizando todo el tiempo con la fuerza del Estado, sin duda. Ahí yo creo que la única vía es el reforzamiento del Estado, y eso no se hace solo con pasiones, la verdad. Se hace con políticas probablemente muy importantes y con una capacidad de respuesta justamente del Estado a la protección, digamos. O sea, si hay algo que no puede pasar en una democracia es que surja otro Estado, ¿no? Y que ese Estado criminal, en este caso, haga y deshaga a su buena medida como un tirano, digamos, volviendo al pensamiento clásico al que yo hacía referencia, ¿no? Eso se parece harto a la figura despótica que describen con tanta finura, diría yo, sobre todo los estoicos. Bueno, y en relación con el otro tema, y solo para... Es muy interesante el tema de la compasión con el culpable, ¿no? Creo que daría para una reflexión muy larga. Sin duda que eso también debería existir, pese a que él sea culpable, y esto más allá de Martha Nussbaum, que era la pensadora de la que yo tomaba esos requisitos. Me parece que una sociedad que, que no puede tener compasión de los culpables también es una sociedad que pierde el vínculo con esos ciudadanos que, bueno, podrán tener sus culpas, pero hay un sistema para que paguen esas culpas y siguen siendo parte de la vida común y siguen siendo parte de la comunidad política. Existe el destierro, digamos. Es decir, no se trata de que vamos a las personas que cometen crímenes o errores o que operan simplemente desaparecer o expulsarlas de la comunidad política. Eso no es posible. Un criminal sigue siendo parte de esa comunidad y ahí hay un tema con todo el tratamiento que hay, pienso yo, en las cárceles, por ejemplo. No es un tema menor. Sí, doctora María José, tenemos una nueva pregunta. Alexander Chávez, adelante. Sí, buenas tardes, ¿escuchan? Sí, se le escucha. Adelante. Primero que nada, agradecer a Marco por invitarme a la conferencia. Muy interesante, muy fascinante, definitivamente. Y más que nada, mi interacción estaba un poco no inspirada o siguiendo la línea de pensamiento que planteaba Jackie ahorita. Específicamente sobre eso que mencionó ahorita, es la compasión hacia el agresor, ¿no? Y claro, como justo mencionó ahorita, esta necesidad de una sociedad, tanto del agredido como el agresor, para sentir esta conexión humana con el otro y cómo es necesaria, ¿no? Para esta construcción de democracias, ¿no? Que se opongan, ¿no? A estos abusos de poder. Más que nada, mi pregunta iba en torno a ¿cómo se relacionarían nuestros conceptos de víctima, agresor y poder específicamente? ¿Cómo estos diferentes actores se relacionan en función al poder que ejercen? ¿Cómo o qué poder tal vez debería ser otorgado o deberían ejercer las víctimas una vez que no se realiza la agresión? Y más o menos eso, ¿no? Ok, Alexander, Eso, vamos a hermano. dar el pase entonces a la doctora María José. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, Alexander, por tu pregunta. Mira, es bien complicado el tema de la compasión con el victimario, de todas maneras. Es un tema donde en ningún caso significa pasar por encima de la justicia o acceder, no sé, creo que no puede ser pensado así, a una especie como de perdón. No se trata de eso. Una cosa es el sistema de justicia y una persona que infringe la ley tiene una pena y pierde algunos importantes derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Y eso es parte del sistema en el que estamos insertos y que nos hemos dado a nosotros mismos para conducir nuestra vida juntos, ¿no? Pero la compasión es una cosa más elemental y que tiene que ver con este vínculo
que podemos tener con otro ser humano en tanto ser humano finalmente, ¿no? No deja de ser un ser humano por más que sea un criminal o, en fin. Y todo ese proceso de deshumanización que puede estar en curso, puede haber tenido ya lugar en el caso de algunos criminales, uno podría decir profesionales, bueno, también la sociedad en general así se ha entendido, ¿no? Tiene una tarea que hacer, ¿no? Devolver a ese ser humano, digamos, la posibilidad de reabrir una vida y una relación con los demás. Pero aquí hablamos de compasión en un sentido muy elemental, ¿no? Que tiene que ver con poder vincularse con el otro. Yo creo, y esto nos lo dice Nussbaum, que ese vínculo tiene que seguir con todo ser humano, incluso más allá de la especie humana, porque eso es lo que hoy día más o menos estamos viviendo además. Ahora, esta relación de las víctimas, bueno, las víctimas tienen que tener un lugar, y un lugar que no solo es jurídico, creo yo. A mí me parece que eso es muy importante y creo que la que más toca este tema es justamente Judith Sklar en Los rostros de la injusticia, ¿no? Es decir, en un sistema democrático las víctimas tienen derecho a reclamar justicia, a expresar el daño en la esfera pública, y eso tiene que ser escuchado de alguna manera, tienen que tener un lugar. No puede ser que pidamos a las víctimas que se guarden o que se oculten o que no reclamen lo que es justo, ¿no? Recuerda un poco la historia de Antígona, ¿no? La vieja historia de Antígona y la necesidad efectivamente de pedir justicia en público, ¿no? Y de reclamar por el daño hecho. Yo creo que no podemos olvidarnos de eso y los sistemas democráticos tienen que ser capaces de generar una esfera pública donde las víctimas tengan una resonancia, tengan una voz, sean escuchadas, no sean banalizadas, ¿no? En nuestros países hay crímenes que son muy largos, ¿no? Aquí hemos conversado de algunos, se han nombrado. Hay historias, digamos, de daños que llevan generaciones, ¿no? Pensemos en los pueblos originarios, pensemos en las represiones de las dictaduras, en fin. Todos esos crímenes en realidad tienen que tener un lugar en la esfera pública, no solo por las víctimas, también por la comunidad completa, porque es una manera de decir, y aquí un poco también volvemos a ese mundo griego, ¿no? Esto pasó, esto ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir a nadie, ¿no? Entonces, es un hermoso tema el del lugar de las víctimas y creo que, claro, atendiendo a las pasiones también podemos hacer resonancia de esa voz que tiene que estar también, creo yo, en la esfera pública. Doctora María José, ahora yo quería también hacerle algunos comentarios y preguntas. Y entonces una cuestión que me hacía pensar con la exposición tan interesante que nos ha brindado, era, por ejemplo, cómo es que ya a mediados del siglo XVI, en el contexto ya de las guerras religiosas, que iban, digamos, en ascenso y creciendo, los estoicos estaban en plena boga. De hecho, se ha acreditado la publicación de las disertaciones de Epicteto a mediados del siglo XVI en España y en otros lugares europeos. Y en adelante lo que uno termina percibiendo es que todo este interés en el plano de lo que está comentado, la base sentimental de lo que se va generando en el desarrollo político hacia la democracia, es cada vez más dimanante, ¿no? Es algo que aparece con mucha fuerza y que puede aparecer, por ejemplo, en el estallido social. Creo que la doctora Ros Velasco, me parece, también tiene una interpretación en relación al aburrimiento y su relación con el estallido social, para ligarlo a las emociones. O, por ejemplo, recuerdo una publicación de un profesor español y un profesor francés, creo que era Inerarity, hace como un par de años, 2 años y medio, sobre las estables democracias del odio, tratando de dar a entender que Europa podía estar al margen de guerras civiles, inestabilidades políticas, y que era una cosa exclusiva del sur global, básicamente a propósito de lo que habíamos visto en el 2019, ¿no? Hong Kong, Chile, habíamos visto lo de Puerto Rico, ¿no? Entonces todo eso estaba muy fresco en la mente, y sin embargo viene la guerra de Ucrania, y ahora
las guerras continúan, y entonces se comienza a, a dificultar esta posibilidad. Es más, creo que también hay otras aproximaciones tratando de decir algo así como que el odio puede ser algo definitivamente condenable, asociado a espacios conservadores y de derecha, pero que la ira tiene una lógica vindicativa y que podría alinearse con sectores progresistas. Termina habiendo una multiplicidad de lecturas, pero pareciera que el incordio terminaría estando en la dificultad que existe cuando queremos partir precisamente de la polis griega para explicar varias de estas cuestiones. Recordemos, por ejemplo, que Platón hablaba de el médico como gobernante de los cuerpos, y hay una relación entre patos, emoción, pasión y sentimientos, ¿no? Pero eso lo hemos ido dilucidando en el tiempo. Al principio era básicamente un tema de pasiones, y básicamente pasiones que había que conducir. Pero hoy, digamos, esa multiplicidad de sentidos nos hace más, digamos, complejo el desafío. Y ya para cerrar mi comentario y estas apreciaciones que le hacía, hace poco entrevistaron a la filósofa Donatella Di Cesare en un semanario alemán, en Die Zeit, a inicios de agosto, y le preguntaban por la dignidad. Y ella señalaba de manera enfática que cuestionaba, decía, yo cuestiono la soberanía del propio sujeto. Y que era hora, además, decía Donatella, de privar definitivamente al yo de su arqué, de su primacía. Antes del yo está el otro, al que hay que responder. La dignidad humana es la dignidad del otro. Entonces, ese desplazamiento, digamos, de un liberalismo más centrado en lógicas individuales, hacia el otro, pero con este desarrollo de la interpretación sobre las emociones, y además con el ascenso de lógicas comunitarias, de democracias con símbolos cada vez más religiosos, de, digamos, reanudación de entusiasmos, en el caso ciudadano, como por ejemplo en el siglo XVIII, ¿no? El entusiasmo religioso norteamericano es un tópico que se trabaja mucho, ¿no? ¿Qué reflexiones le merece, ¿no? Eso, digamos, es un contexto complejo el actual y bastante desafiante, ¿no? Sí, Marcos, qué buenas tus reflexiones y el panorama que nos estás entregando, porque yo creo que das con varias, yo diría, hilos de la discusión que son muy importantes. Lo primero que tú señalabas, que yo estoy totalmente de acuerdo, aquí hay un nervio en esta discusión que podemos ver hoy en varias de estas discusiones, porque son muchas en realidad. Y ese nervio en la historia del pensamiento se llama probablemente estoicismo, epicureísmo, cinismo, ¿no? Y la herencia occidental de esas lecturas. O sea, Rousseau es un tremendo lector de Plutarco, Montaigne y Montesquieu son realmente fanáticos de los pensadores, sobre todo estoicos, y esa reflexión que se centra en la vida humana en un contexto de crisis, porque eso es básicamente el helenismo, ¿no? Se cae el mundo, se cae Roma, pero nosotros tenemos que vivir y tenemos que salir adelante, y la filosofía ahí tiene un rol, ¿no? Nos puede enseñar a vivir. Esa es una cuestión que va a ser central en la transmisión de esta tradición que yo antes refería, porque en realidad es el nervio de esa misma tradición republicana, ¿no? Es decir, cómo enfrentamos nuestra vida en común y todas estas reflexiones riquísimas, muy sutiles acerca de pasiones, sentimientos, estados anímicos, en fin, virtudes, hábitos, en fin, es muy fina en esos autores y va a ser una herencia muy importante, creo yo. Ahora, me quedo también con lo último que decías, que es otro nervio importante. Me parece que la reflexión sobre las pasiones, por supuesto que hay unas pasiones del individuo y del individualismo, pero siempre la estructura misma de la pasión, es decir, esto de padecer algo, sentirlo, significa que de alguna manera estoy abierto al mundo, al otro. Entonces, hay una imposibilidad como de una verdadera cerrazón, diría yo, desde un pensamiento de las pasiones, al menos de estas autoras que les traje acá, y de la gran mayoría de la gente que está trabajando estos temas hoy en día. Y también de esa tradición a la que refiero, como republicanismo clásico, ¿no?
esta preponderancia del otro también a veces es la preponderancia del mundo, pero la pasión es un vínculo, señala eso. Yo no padezco, digamos, cerrada dentro de mí misma en un ejercicio como de cogito cartesiano. Eso no es una pasión, eso podría ser una reflexión sobre la pasión. Pero siempre la pasión revela esta vulnerabilidad, que es un tema muy importante en Martha Nussbaum, y esta idea de que somos seres necesitados, somos seres no solo finitos, sino que necesitados, que requieren mucho de los demás, que requieren mucho del mundo. Esa base relacional, vinculada, diría yo, es elemental para pensar las pasiones, y las pasiones son una puerta también a ese vínculo con los otros y con el mundo, y a esta apertura, ¿no? A esta imposibilidad de pensar un sujeto cerrado o un sujeto centrado en sí mismo, porque pueden haber pasiones egoístas, por supuesto, pero ya sentir algo quiere decir que alguien o algo nos lo hace sentir. Eso significa que no podemos ser individuos tan desvinculados como le gustaría decir a Michael Sandel, ¿no? Me parece que ahí hay una línea muy interesante y bueno, a mí me parece que cómo entra esto en una reflexión más sobre la república, sobre la democracia. Bueno, siempre ha estado ahí, ese es el tema. La verdad que si uno lee la República de Platón, la mitad de la República de Platón son las pasiones de los distintos grupos, de cómo, digamos, cómo el grupo que gobierna, sea el uno, sean los pocos o sean los muchos, van a generar una dinámica que siempre tiene esta dimensión pasional. Y claro, el gran tema ahí es un poco lo que señalaba hace un rato Adriana, ¿no? La capacidad de obedecerse a uno mismo, que en ningún caso tiene que ser algo así como el gobierno despótico y soberano de la razón, nada de eso está en juego, porque creo que no hay nadie que se pueda identificar con eso, ¿no? Estas reflexiones a las que yo aludo en general están más cerca de la vida cotidiana, son pensadores todos ellos de la vida cotidiana, y por lo tanto visiones tan generales acerca del individuo o acerca de por ejemplo, de la soberanía, del yo, son medias impracticables, porque la vida diaria solo nos muestra que necesitamos a los demás, que tenemos hambre, que estamos solos o que tenemos necesidades materiales. Digamos, la vida diaria es una muestra cotidiana de nuestra limitación, y en eso probablemente los estoicos y los epicúreos son los primeros en descubrir con mucha claridad eso. Y esa limitación es decisiva para pensar de una manera efectiva, uno podría decir, más realista también, y más productiva, nuestro vínculo con los demás y nuestras instituciones políticas. Así de eso se trata, ¿no? No de renunciar, por supuesto, ni a las instituciones, ni pensar, no, nada de eso tiene mucho sentido, sino poner esta base sentimental como un elemento fundante en el que tenemos que atender, porque si no lo atendemos igual va a aparecer, digamos. Como tú bien dices, en el mundo hoy estas cosas siguen causando y seguimos metidos en unos enredos y unas dificultades enormes, muchas de las cuales están dirigidas por movimientos del odio, por ejemplo, ¿no? Esta verdadera internacional del odio, para aludir al término al que algunos han hecho referencia, ¿no? Y que yo creo que hay que estar preparados para eso y hay que pensar en serio esta dimensión. De eso se trata un poco. Esa era la invitación. Muchas gracias. No sé si el profesor Miguel tiene algún comentario. Adelante, adelante, profesor. Sí, gracias, Marco. Me preguntaba a su vez dos cosas más. El primero era, aún siendo la compasión una pasión básica para la democracia, ya casi obliga a replantear nuestra idea de democracia, de una democracia puramente formal, de una democracia puramente representativa, sino que tiene que ser repensada de cómo estas pasiones ciudadanas
pueden tener otro tipo de cauce en la conformación de instituciones. Mm, Porque de lo contrario, de nuevo nos quedamos, claro, en el gran problema que tenemos hoy día, ¿no? Elegimos representantes y al final los terminamos odiando por todo lo que hacen. ¿Y por qué? Porque entre el representante y el representado no hay ningún mecanismo de conexión, de comunicación, de vínculo, ¿no? Y hoy día terminan haciendo lo que quieren mm, desde sus propias agendas. mm, Y bueno, entonces sí se requiere repensar una democracia diferente donde también se afirme ese vínculo sostenido por la compasión. mm, Eh, Eso era una cosa. Y la otra, si me permite para aprovechar, es lo interesante del abordaje de Judith Shklar, es cómo, por sus propios títulos, lo cual también a mí me interesa esa metodología, aborda más la negatividad, mm, ¿no? Injusticia, crueldad, hipocresía en sus textos, ¿no? Las malas características eh, de un ciudadano liberal, creo que dice. Y ese abordaje creo que es importante no solamente para la filosofía política, sino también para la ética, porque mm, siempre en los manuales nuestro abordaje es más positivo, ¿no? La felicidad, las virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Diseñando el mundo ideal mm, y no el pensar por qué hay estas cosas negativas, ¿no? mm, Hasta el mal mismo, ¿no? Como lo pensó también Arendt en su tiempo. Esa metodología me parece valiosa, ¿no? Como comentario, ¿no? mm. Profesora. Miguel, eso que señalas yo creo que es fascinante. Ahora, ese método está incluso, yo encuentro, en el imperativo categórico, de alguna manera, en el mundo práctico. O sea, porque es muy raro que uno cuando lee Kant y lee la fundamentación, todos los ejemplos que da Kant, no hay ninguno que se pueda universalizar. Entonces uno dice, bueno, aquí el valor de la negatividad es muy importante. Y a mí me pasa, bueno, es una de las cosas que más me interesa en Urban, su metodología, porque además esta idea de pensar un poco la historia del pensamiento tiene mucho valor su metodología de trabajo. Y esta negatividad, volviendo a algo que comentábamos hace un rato, es un gran elemento para la enseñanza, tanto de la moral, de la ética, como de la política, porque uno en cualquier curso de ética o de filosofía política le pregunta a los estudiantes qué es lo que no es democracia, o qué es lo que, o que la niega, o qué es lo que está mal hacer, y todos van a levantar la mano en el momento uno. Tenemos muy claro en general lo que no son algunas cosas, y yo creo que, y nos conecta mucho también con el momento de hoy también, ¿no? Donde efectivamente la crisis de la democracia, también de alguna manera la crisis de la moral, hace ver con mucha claridad las cosas que no funcionan. Entonces es una entrada metodológica, pedagógica súper interesante. Bueno, Giannini trabajaba un poco así también en su noción de conflicto. Tiene Humberto Giannini en su reflexión cotidiana y en un libro muy bello que se llama El bien que se debe y el bien que se espera, trabajaba justamente desde esta idea de que la ética surge cuando las cosas no resultan bien, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo muy, muy, muy alentador como ámbito de trabajo, ¿no? Ahora, claro que hay que repensar la democracia y yo creo que ese es el gran desafío. Dentro de lo que tú señalabas, Miguel, repensar la representación. ¿Qué significa una representación política hoy día? ¿Qué es un representante? No puede ser que nos conformemos con lo que hay, porque efectivamente cada vez, o sea, digamos, conformarnos con esto significa decir, bueno, nos acostumbramos a que las cosas no funcionen y ya, en fin, el representante no representa a nadie, ¿no? Hay una autora también norteamericana que habla de la representación sustantiva. A mí me parece que ese es un concepto más poderoso
hay que darle una vuelta a qué significa un representante, cuáles son sus roles, cómo da cuenta de esa representación y cómo se vincula con el ciudadano de a pie. Porque la verdad que la democracia, y aquí creo que el giro que estas reflexiones pueden ir dando o pueden poner como uno de los elementos más, la democracia es también una experiencia cotidiana. Y nosotros tenemos que poder vivirla cotidianamente. El ciudadano tiene que sentirse vinculado con las instituciones, en comunicación, como tú bien decías, estableciendo alguna forma de comunicación con sus representantes. Si no tenemos eso, tenemos como la idea de una democracia en realidad. Y esa idea se realiza cada 4 años o 6 años cuando vamos a votar, pero el resto del tiempo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ahí hay bueno, hay muchos que están reflexionando sobre ese tema, que es un poco darle la vuelta a la noción de democracia también en sus mecanismos más concretos, ¿no? Y buscar formas más efectivas de acompañar al ciudadano y de conectar al ciudadano con sus representantes, con las instituciones, con el resto de la ciudadanía, por supuesto, ¿no? Creo que esa es una tarea realmente central, y si yo pensara dónde van un poco mis propias reflexiones, van un poco hacia allá, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta noción de democracia tan abstracta, como tú bien decías, liberal en general, formal, que por supuesto que tiene elementos centrales que yo valoro muchísimo, pero no son suficientes, sin duda. Sin duda no son suficientes para hacernos sentido y para realmente llegar a un buen vivir, que ese es el tema al final. Nosotros no estamos en un sistema democrático porque salió así, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese objetivo de un cierto bienestar, de una cierta tranquilidad, de un cierto buen vivir, donde poder desarrollar también nuestros propios proyectos, nuestra vida. Sin eso, digamos, todo lo demás peligra, ¿no? Entonces, ahí también hay una inconsecuencia muy grande de un liberalismo extremo, ¿no? Nadie sobrevive solo, digamos, eso es imposible. Nadie puede vivir una vida feliz en su casa y afuera está el caos, eso no existe. Todos nos vamos a ver afectados en la medida en que esta crisis siga y los problemas políticos que tenemos, sobre todo en la región, se profundicen, que parece que es lo que va a pasar o lo que está pasando. Entonces, ahí hay una voz de alarma y lo último, quizás porque lo nombrabas tú hace un rato, Marcos, ¿no? Con lo del estallido. Bueno, ¿qué pasa ahí con la ira, digamos? Yo creo que la ira, como bien decía Aristóteles, es una emoción muy ambigua, ¿no? Hay una ira justa y es decente para Aristóteles tener ira cuando hay injusticia, ¿no? Pero bueno, esa ira de todas maneras tiene que ser conducida hacia alguna parte, porque solo con ira no, tampoco vamos a construir nada, digamos, ¿no? Es una buena índice, sobre todo en sociedades acostumbradas, yo diría, a la injusticia, a, a las desigualdades, por ejemplo. Es un buen índice que nos hace ver a lo mejor cosas que en esta misma vida cotidiana de repente pasamos por alto, ya lo conversamos, ¿no? Y no nos producen realmente ningún impacto. Bueno, cuando alguien se enoja por esas injusticias y protesta y dice, bueno, uno dice, bueno, aquí hay algo que es importante. Ahora, ¿es suficiente? Tampoco es suficiente, ¿no? Porque la ira se apaga también. Es una pasión caliente que se enfría y de lo que se trata es de construir vínculos y una convivencia en el tiempo. Entonces, tenemos que ir sumando otros elementos, otras pasiones, pero también una transformación de las instituciones. Yo estoy completamente con eso y me parece que repensar sobre todo el nexo de la representación es vital, es totalmente vital. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta adicional. Creo que tenemos un gran espacio que lo hemos desarrollado. Le agradecemos mucho a la doctora María José por habernos inspirado y haber propiciado esta exposición que ha devenido un conversatorio de intercambio de ideas muy fluido. Sí, Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes porque la verdad que esta es una instancia, me han hecho preguntas maravillosas, ha sido súper buena la experiencia.
ha sido muy grato escucharlos y voy a seguir su Facebook y sus cosas todavía viendo lo que suben y me interesa mucho lo que trabajan y tener, digamos, personas con las que dialogar en estos temas siempre es buenísimo y si de la región aún mejor. Es un Excelente. gran abrazo para ustedes en realidad. Muchas gracias, doctora María José López Merino. Creo que con estas referencias, profesor Miguel, podemos dar por terminado esta nueva entrega del seminario. Adelante, profesor. Quiero agradecerle a nombre del grupo y esperamos también que a ver si el próximo año volvemos a encontrarnos y seguir dialogando. Y un gusto haberla conocido. Yo feliz cuando quieran, nos ponemos de acuerdo y conversamos. Encantada, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias por la acogida y por las preguntas y por esta instancia, en serio, los felicito.